que voy a cantar esta alabanza de Marcela Gándara, que dice: supe que me amabas. ¡Fuego! ¡Aleluya! Desde el principio, cuando yo necesité a Dios, yo supe que Él me amaba. Santo. Aún criada desde la niñez, en la iglesia Cristo Misionera, en Quebrada Huerta, Fajardo. Allí en mi niñez fueron mis primeros pasos. Desde muy bebé estuve allí y crecí en el Señor. Y vino un momento en mi vida donde impactó más el mundo que las cosas del Señor. Y me desvié del mundo, las cosas del mundo me atrajeron, santo. Pero el Señor siempre estuvo ahí cuidando de mí. Y sabe que, iglesia, supe que Él me amaba cuando en aquel momento se me presentó y me dio la oportunidad y la experiencia de conocerle y experimentar el don de Dios. ¡Ay, santo! Y hoy por hoy estoy aquí sirviéndole a Dios y Él dándole el mejor de sus manjares para que viva y dependa totalmente de Dios. Iglesia, depende de Dios. No depende de lo que te dicen, de lo que te cuentan, de lo que te desvían. Depende de Dios. Aleluya. Voy a cantar esa alabanza. Supe que me amabas. Deleítate y gózate. Y a ti, Yesenia, aleluya, te dedico esta alabanza en especial. Thank you, Lord Jesus. Aleluya. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando todo se... Santo Jesús, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, no entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué. Supe que me amabas, aquí, lejos de tu casa, yo me fui. Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Canta, iglesia. Oh, bendito Señor. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, no entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, no entendí. Aleluya. Lejos de tu casa yo me fui, y como un beso y con amor me regalaste tu perdón. Soy aquí. Aleluya.
encontraba me perdí. Sabía que un día, aleluya, iglesia, gózate. Fue tu voz en el silencio y cada día me atraías hacia ti. Siempre lejos me encontraba de sentir. Sabía que entonces me cuidabas y hoy como un susurro fue tu voz en el silencio y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, no entendí, Señor. Supe que buscaba algo en mí, Señor, algo en mí. Aleluya, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Yo te caí en lo más bajo. Aunque fui despreciada por los hombres, y todavía soy despreciada por los hombres, y caí en lo más bajo. No me odie, no puede imaginar. Ahí caí yo, Señor. Y hoy por hoy puedo decir que Él me amó, aleluya, y que a ti, Yesenia, le ha dado la oportunidad de entrar a su casa. Entraste al lugar santo. Permítele ministrarte. Cierra los oídos a la voz del enemigo. Abre tus oídos. La oportunidad de despertarnos. Dale una oportunidad de despertar y escuchar la voz de Dios diciendo que te ama, Yesenia, que te ama, Yesenia, como nunca antes. Aleluya, y que te brinda ese amor verdadero. Ven sinceramente a sus caminos y verás la gloria de Dios en ti. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Oh, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo continuar diciendo, hermana Olga, gloria a Dios. Estas tres hermanas que pasaron por aquí, hermana.